La poliposis adenomatosa familiar o PAF es un trastorno usualmente autosómico dominante donde los pacientes desarrollan múltiples adenomas colorectales. En el 75% de los casos de PAF, la mutación genética asociada es del gen APC. El gen APC normalmente hace una regulación negativa de las vías de señalización WNT, limitando la proliferación y el crecimiento celular. Entonces, en casos de gen APC mutado hay un aumento de la proliferación y de crecimiento celular que lleva al desarrollo de los adenomas. Esta enfermedad tiene una incidencia de 1 por cada 7.000 a 30.000 individuos, afectando por igual a hombres y a mujeres. Esencialmente el 100% de los pacientes van a terminar con un adenocarcinoma colónico y la edad promedio para desarrollarlo es 39 años. Por otro lado, se ha encontrado que los pacientes con esta enfermedad también tienen un riesgo elevado de tener tumores desmoideos, tumores en el intestino delgado, cáncer pancreático, cáncer tiroideo papilar, hepatoblastoma, entre otros. Las personas con polipomatosis adenomatosa familiar pueden presentar síntomas silentes por varios años. Estos consisten en deposiciones más blandas, a veces diarreicas, y, ocasionalmente, dolor abdominal tipo cólico sin que se afecte el estado general de la persona. La aparición de rectorragia suele ser un signo de alarma para los pacientes. Aproximadamente 30% de las personas con polipomatosis adenomatosa familiar que consultan por rectorragia puede estar presentando malignización de uno o varios pólipos. En cuanto al diagnóstico, para poder identificar la enfermedad se necesita presentar cualquiera de las siguientes condiciones: detectar la mutación del gen de la poliposis adenomatosa, tener más de 100 pólipos adenomatosos colorectales o al menos uno en pacientes menores de 30 años con historia familiar por medio de una colonoscopia o una sigmoidoscopía, presentar fibromatosis desmoide intraabdominal, osteoma de mandíbula o múltiples quistes epidermoides en un paciente con historia familiar. Para el tratamiento de la poliposis adenomatosa familiar, normalmente, antes de que pase el año después de haberse detectado los primeros pólipos, el paciente debe ser operado extirpándosele colon y recto. Actualmente, el uso de los exámenes genéticos ha permitido identificar un nuevo tipo de personas que, siendo sanos, tendrán poliposis en el futuro. Algunos de estos pacientes, en su mayoría adolescentes, podrían elegir operarse antes de que aparecieran los pólipos. Algunos fármacos, como los antiinflamatorios no esteroideos, pueden reducir el número y tamaño de los pólipos, aunque sus resultados tampoco están comprobados y no resultan seguros como tratamiento a largo plazo. El síndrome de Lynch es un trastorno hereditario al cual se le conoce como cáncer colorectal no asociado a pólipos y se debe a problemas en inestabilidad de microsatélites. El síndrome de Lynch es la susceptibilidad a cáncer colorectal hereditario más común y representa aproximadamente el 3% de los pacientes con este cáncer. Se ve de los 45 a los 60 años y se dan una de cada 279 personas. La mayoría de los pacientes son asintomáticos hasta que presentan síntomas característicos como sangrado gastrointestinal, dolor abdominal o un cambio en los hábitos intestinales. Para el diagnóstico se evalúa el riesgo con los criterios de Ámsterdam y la regla 3-2-1. 3 familiares con cánceres asociados, de los cuales uno es pariente de primer grado de los otros dos generaciones afectadas y uno menor de 50 años. Después se evalúa el tumor para buscar alta inestabilidad microsatelital o pérdida de alguna proteína MMR. Por último, se hacen pruebas genéticas para detectar una mutación en los genes MMR o EPCA. Dado que las personas con síndrome de Lynch tienen un alto riesgo de desarrollar diferentes tipos de cáncer, deben someterse de forma periódica a diferentes revisiones médicas con el fin de diagnosticar posibles tumores de forma precoz para poder actuar más fácilmente sobre ellos. En estos pacientes se recomienda la realización de una colonoscopia anual a partir de los 20 años de edad.